Hoy en día los actos criminales que azotan a nuestro país van en aumento. Los actos criminales que se cometen día a día son de un índole masivo que va inconsiderablemente en aumento. Hoy en día se habla mucho de los feminicidios como algo común, cuando la realidad es de que no lo es. Anteriormente, uno de los primeros o pioneros que empezó a poner esto de moda fue César Armando Laredo Legorreta, mejor conocido como el Coqueto. A continuación voy a exponer identificando los elementos del delito, definición bibliográfica, aspecto legal, los delitos que cometió y las ciencias auxiliares dentro del caso del Coqueto. Definición bibliográfica. Bien, César Armando era dueño de un microbús y al mismo tiempo era conductor. Él trabajaba en la ruta 2 de Chapultepec a Valle Dorado. Él comenta que fue acreedor hasta de 4 microbuses. Su forma o su forma de delectir siempre fue en la noche, un horario aproximadamente entre 11:30 de la noche, 12, 1 o 2 de la mañana, que eran las horas por donde él trabajaba y por lo regular pasaba en ese índole haciendo su ruta, que fue donde empezó a cometer los homicidios de feminicidio hacia las mujeres. Tipos de delito que cometió fue homicidio doloso, violación y feminicidio. Técnicamente estas tres características conjugadas es delito de feminicidio en agravio a 6 mujeres. Los elementos del delito. La conducta que realizó el Coqueto fue típica, ¿sí? Porque encaja en la descripción y en los elementos del delito de feminicidio. Antijurídica, sí, porque las acciones son prohibidas ante la ley, que es el feminicidio. Culpable, sí, de las muertes y de las violaciones que le ocasionó a las mujeres. Punible, sí, todo el feminicidio tiene un castigo, el cual el Coqueto fue acreedor a 280 años, además de una indemnización por fallecimiento de 94,000 pesos para cada una de sus víctimas. Los tipos de delito dentro de la ley penal, ¿en qué artículos se encuentran? Bien, el artículo 265 comete el delito de violación que por medio de la violación física o moral realice cópula con la persona de cualquier sexo. Se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Artículo 302, comete el delito de homicidio al que se le priva de la vida a otro. Y el más importante, y al que se le fue adjudicado al Coqueto, fue el artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por una razón de género. A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá de 40 a 70 años de prisión y 500,000 días de multa. Crímenes. El primer crimen lo realizó el 14 de julio del 2011. Posteriormente, perdón, el primer crimen lo realizó en el 2010. Posteriormente llevó un modus operandi con cierto tiempo temporal entre víctimas, que uno fue el 14 de julio del 2011, luego 26 de noviembre del 2011, posteriormente 30 de noviembre del 2011, 13 de diciembre del 2011 y posteriormente 18 de enero del 2012. Víctimas. Las víctimas identificadas fueron Blanca Eleila, Fernanda, Patricia, Eva, Cecilia, Dayana, Camilia y Fidelia. Todas ellas entre una edad de 17 y 34 años de edad.
El modus operandi que cometía el coqueto. Todo delito lo hacía dentro de la unidad o en algunas mismas declaraciones que él mismo dice, algunas las hizo dentro, fuera de la unidad, pero el modus operandi que él consistía era agarrar o ver a lo mejor de cierta manera vulnerable a una mujer, pero siempre manejó casi los mismos horarios, como 11:30 de la noche, 12 o 1 de la mañana. Dentro de este procedimiento que le hacía a sus víctimas, todas sus víctimas las mató por asfixia, haciéndoles comúnmente, como se le conoce, la llave china. Muchas de las víctimas las violaba antes de matarlas, o unas las violaba después. Tenía más o menos, ese era su sistema de modus operandi, y todas siempre las dejaba por terrenos baldíos cerca de Tlalnepantla. Solamente una de sus víctimas, por miedo a que ya llegaran a identificar su modus operandi, la dejó por la calle de General Prim en la Benito Juárez. Detención. Del 26 de febrero del 2012, en la Ciudad de México, fue trasladado a la Subprocuraduría de Tlalnepantla del Estado de México. Ese mismo día de su detención, se escapó debido a que los guardias que lo estaban custodiando no hicieron bien su trabajo, debido a que se quedaron dormidos. Él se rompió el dedo del pulgar para poder quitarse las esposas, y se quitó los calcetines y los zapatos para poderse quitarse las esposas de los pies. A través de un cable quiso intentar descender del edificio, que eran como 8 pisos, pero obviamente el cable no lo resistió, se cayó, se fracturó parte del tobillo, se fracturó la cadera. Al momento de caer, él le pidió ayuda a un taxista. Bueno, no recuerdo si era un taxista o no, pero le pidió ayuda a una persona, la cual lo llevó con su papá. Posteriormente, su papá lo mandó con su hermana, donde estuvo ahí en la Magdalena Contreras, que fue cuando fue detenido el 13 de marzo del 2012. El 13 de abril del 2012 fue trasladado a Toluca para que le pudieran hacer una operación, la operación de la cadera, lo cual costó 300,000 pesos. Posteriormente fue trasladado al penal de Barrientos en Tlalnepantla, pero debido a ciertos conflictos que tenía con los reos de su alrededor, finalmente fue trasladado al Centro Recluido Preventivo y de Readaptación Social de Otumba de Pachico. Las ciencias auxiliares. Para este caso se basaron de la victimología, ya que es el estudio encargado de la participación de la víctima a mayor o menor escala. Una parte esencial para la detención del coqueto fue que su primera víctima él pensó que la había matado, y lo cual no fue. La víctima fingió que estaba muerta, lo cual ella fue una pieza muy importante para el caso. ¿Por qué? Porque ella sí hubo ciertas negligencias por parte de las autoridades, porque ella, cuando recién tuvo este acto atrozo por parte del coqueto, sí fue a la fiscalía, lo cual no le hicieron caso como tal de principio, pero ya después vieron que los patrones que se seguían de las víctimas que seguían por la misma zona. Entonces una fiscal recordó de la detención que hizo la primer víctima, Patricia, y entonces empezaron a llamarla, a citarla, y ella hizo un retrato hablado, y cuando fue el encaramiento con él, lo reconoció en instantes. Psicología criminal. Esta ciencia también se utilizó para el caso. ¿Por qué? Porque la fiscalía y los agentes de inteligencia iban identificando las formas, los patrones, los movimientos, las zonas, típico de conducta, o tipo de muerte, cómo se encontraban las víctimas muertas, para llegar a encontrar un cierto patrón criminológico, que fue lo que les ayudó también para la identificación del coqueto. Por último, sociología criminal.
¿Por qué sociología criminal? Porque dentro del entorno donde el coqueto mataba y tiraba a sus víctimas, ya empezó a generar cierto miedo, cierto pánico por la sociedad de su alrededor. Obviamente las mujeres con más miedo que los hombres tal vez, por el miedo a que les pasara lo que les estaba pasando a las chicas. Tipo de investigaciones especiales que se realizaron para la detención del coqueto, pues fue la del arrepentido. ¿Por qué? Porque el coqueto coopera de manera voluntaria y admite todos sus homicidios que cometió, la forma en que lo hizo, debido a que los mismos agentes o los mismos ministeriales tenían a su familia dentro de la fiscalía, a sus hijos los tenían en el DIF. Entonces él, por lo mismo de ver que su familia estaba sufriendo, no dudó en aceptar su culpabilidad e incluso le generó de cierta manera una baja de años dentro de su sentencia que tiene que pagar. Y por último, otra de las investigaciones especiales que se realizó fue la de protección a testigos. ¿Por qué? Porque Raquel, como hace rato mencioné, que fue la primera víctima, proporcionó un retrato hablado y la identificación del coqueto. Hoy en día podemos ver y darnos cuenta que tanto los feminicidios y los homicidios van en aumento. Es muy indispensable tratar de erradicar esto, pero no desde el hecho ya delictivo, sino prevenirlo. ¿Cómo lo puedes prevenir? Implementando muy buenas políticas públicas y políticas criminales para tratar de adelantarnos o estar nosotros como seguridad, estar un paso adelante para detectar a presuntos criminales y como lo que le pasó a la primera víctima, que relativamente yo creo que si las autoridades competentes le hubieran puesto la atención que requería su denuncia, posiblemente hoy en día estuviéramos hablando o no hubieran existido las demás víctimas que posteriormente mató el coqueto. Bueno, esto sería todo. Antemano le quería agradecer mucho a mi asesora Yasmín